El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero en el corazón de la gran urbe de Kansas City. El invierno de 1935 se manifestaba con una crudeza que calaba hasta los huesos de los transeúntes. El viento soplaba con una violencia inusitada, arrastrando ráfagas de nieve que empañaban los cristales de los grandes edificios comerciales. Era el día 2 de enero, una fecha en la que el mundo todavía intentaba sacudirse el letargo de las celebraciones de Año Nuevo. Aquella tarde, un joven que aparentaba tener poco más de 20 años cruzó el umbral del Hotel President, una construcción de lujo que se alzaba con orgullo sobre el asfalto gris. Vestía un abrigo oscuro que parecía protegerle de la inclemencia exterior, pero lo que más llamó la atención de los empleados no fue su vestimenta, sino la ausencia total de equipaje. No portaba maletas, ni maletines, ni bulto alguno que sugiriera una estancia prolongada. Se acercó al mostrador de recepción, y con una voz pausada pero firme, solicitó una habitación interior. Fue específico en su petición, pues deseaba un cuarto que no tuviera ventanas orientadas a la calle, un espacio que se hundiera en el silencio y la penumbra del edificio. Tras registrarse con el nombre de Roland Oven y pagar la estancia por adelantado, recibió la llave de la habitación 1046. El recepcionista anotó que el huésped decía proceder de Los Ángeles, aunque aquel detalle pronto se revelaría como una de las muchas sombras que envolvían su presencia. El joven subió al 10º piso acompañado por un empleado del hotel llamado Randolph Probst. Durante el breve trayecto en el ascensor, Oven mencionó de manera casual que la noche anterior se había alojado en el Hotel Muehlbach, pero que había decidido marcharse porque los precios le resultaban excesivamente elevados. Al llegar a la habitación 1046, el empleado abrió la puerta y el joven entró sin mediar más palabra. Aquel espacio cerrado, lejos de la luz del sol y del bullicio de las avenidas, se convertiría en el escenario de uno de los enigmas más perturbadores de la crónica negra estadounidense. Poco tiempo después de su llegada, la limpiadora Mary Aptic acudió a realizar sus labores habituales. Al entrar, encontró a Oven sentado en una silla, sumido en una oscuridad casi total, con las cortinas firmemente cerradas y apenas la tenue luz de una pequeña lámpara de mesa iluminando su rostro. El joven parecía absorto en sus pensamientos, con una mirada perdida que incomodó a la empleada. De manera repentina, él le indicó que saldría en unos minutos para encontrarse con un amigo y le pidió que dejara la puerta sin echar la llave al terminar su limpieza. Mary cumplió con su labor y se marchó, pero al regresar horas más tarde para reponer las toallas, descubrió que Oven estaba de vuelta, tumbado sobre la cama en la misma penumbra densa. En la mesilla de noche, observó una nota escrita de forma apresurada que decía que Don volvería en 15 minutos y pedía que le esperaran. La atmósfera en la habitación era pesada, cargada de un secretismo que la mujer no alcanzaba a comprender. Al día siguiente, el 3 de enero, los sucesos extraños se multiplicaron. Mary regresó a la habitación 1046 y encontró a Oven nuevamente sentado en la penumbra, pero esta vez el silencio se rompió por el sonido estridente del teléfono. El joven contestó y la limpiadora pudo escuchar fragmentos de una conversación tensa. Oven repetía que no tenía hambre y que no deseaba comer, dirigiéndose a su interlocutor como Don. Su tono era de una obediencia casi servil, como si la persona al otro lado de la línea ejerciera un control absoluto sobre sus acciones. Cuando colgó, el joven comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente inquieto, formulando preguntas extrañas a Mary sobre el funcionamiento del hotel y la cantidad de empleados que trabajaban en el piso. Esa misma tarde, cuando la limpiadora volvió con toallas nuevas, escuchó dos voces masculinas discutiendo en voz baja tras la puerta cerrada. Al anunciar su presencia, una voz grave y desconocida respondió de manera brusca que no necesitaban nada. Mary sabía que en el interior no había toallas limpias, pues ella misma las había retirado por la mañana, pero la frialdad de aquel desconocido la obligó a retirarse sin insistir. La noche cayó sobre Kansas City trayendo consigo nuevos testimonios de la actividad inusual en el 10º piso. Jan Oven, una huésped que se alojaba en la habitación contigua, fue testigo de una disputa violenta. Escuchó gritos, insultos y el sonido seco de golpes contra las paredes que parecían provenir de la 1046. La discusión involucraba a un hombre y a una mujer, cuyas voces resonaban con una furia contenida en el silencio del pasillo. Paralelamente, el ascensorista Charles Blake vio entrar a una mujer joven que buscaba precisamente esa habitación. La mujer subió, pero regresó minutos después alegando que su cliente no respondía.
No obstante, más tarde volvió a subir acompañada de un hombre y no se marchó del hotel hasta bien entrada la madrugada. Todo parecía indicar que un drama privado se estaba gestando en la soledad de aquel cuarto interior. El desenlace trágico comenzó a manifestarse a las 7 de la mañana del 4 de enero. La operadora telefónica del hotel notó que el auricular de la habitación 1046 estaba descolgado. Tras varios intentos fallidos por comunicarse con el huésped, enviaron a Randolph Probst a investigar. El empleado llamó a la puerta y escuchó una voz que le ordenaba encender las luces, una instrucción absurda puesto que el interruptor se encontraba en el interior. Creyendo que el hombre estaba ebrio, Probst se marchó, pero la anomalía telefónica persistió. A las 8:30, enviaron a otro empleado, Harold Pike, quien entró con una llave maestra y encontró a Owen tumbado en la cama, aparentemente dormido en la oscuridad. Pike se limitó a colocar el auricular en su sitio y se retiró, sin percatarse de que las manchas oscuras que cubrían las sábanas no eran vino, sino sangre fresca que comenzaba a secarse. Fue a las 10:30 cuando la situación alcanzó su punto crítico. El teléfono volvía a estar descolgado y Randolph Probst regresó al 10º piso con un presentimiento sombrío. Al abrir la puerta y encender la luz principal, la escena que encontró fue dantesca. Las paredes, la alfombra y el mobiliario estaban salpicados de sangre. Roland Owen estaba de rodillas en el suelo, sosteniéndose apenas con los codos, con la cabeza inclinada y el cuerpo cubierto de heridas de arma blanca. Tenía cuerdas atadas a las muñecas y a los tobillos, y una profunda herida en el cráneo sugería un ataque brutal y prolongado. A pesar del estado lamentable en el que se encontraba, el joven aún respiraba. Los servicios de emergencia y la policía llegaron con rapidez al lugar. El doctor Harold Flanders atendió al herido mientras los agentes intentaban obtener alguna declaración. Al preguntarle quién le había infligido semejante castigo, Owen respondió con una frase que desafiaba toda lógica al decir que nadie lo había hecho y que simplemente se había caído contra la bañera. Aquella negativa a delatar a sus agresores, incluso encontrándose al borde de la muerte, sugería un miedo profundo o una lealtad inquebrantable hacia quienes lo habían torturado. El joven fue trasladado al hospital, pero sus fuerzas se agotaron pocas horas después y falleció sin revelar su verdadera identidad ni el motivo del ataque. La investigación policial se encontró de inmediato con un muro de incógnitas. La habitación había sido limpiada de casi todas las pertenencias del huésped. No había ropa, ni maletas, ni rastro del arma homicida. Solo se encontraron objetos inconexos como un vaso roto, una horquilla de mujer en el suelo y una pequeña botella de ácido sulfúrico diluido. Las huellas dactilares halladas en el teléfono pertenecían a una mujer, pero no coincidían con nadie en los archivos de la ciudad. El nombre de Roland Owen resultó ser falso, un alias que no figuraba en ningún registro de Los Ángeles ni de ninguna otra localidad consultada. El joven era un fantasma que había muerto en una ciudad extraña, rodeado de secretos que nadie parecía dispuesto a desvelar. La prensa se hizo eco del misterio y los titulares sobre el crimen de la habitación 1046 atraparon la imaginación del público. Sin embargo, no aparecían familiares ni amigos que reclamaran el cuerpo. Cuando la policía decidió que el joven sería enterrado en una fosa común como un indigente, ocurrió un giro inesperado. Una llamada anónima a la funeraria cambió el curso de los acontecimientos. Un hombre, cuya voz nunca fue identificada, se ofreció a pagar todos los gastos de un funeral digno. Afirmó que el joven había tenido una vida difícil y que merecía un entierro decente en un cementerio específico cerca de su supuesta hermana. Cuando el director de la funeraria le preguntó por el motivo del asesinato, el interlocutor respondió que se trataba de un asunto de celos, alegando que el joven había engañado a la mujer equivocada y que los hombres infieles recibían su merecido. El dinero para el funeral llegó por correo en un sobre sin remitente, envuelto en papel de periódico. Asimismo, una floristería recibió un encargo de 13 rosas rojas para la tumba, acompañadas de una tarjeta que rezaba amor para siempre firmado por una tal Louise. El funeral se celebró bajo la vigilancia discreta de la policía, pero nadie acudió a despedir al difunto, salvo los agentes encubiertos. El misterio de la identidad del joven permaneció oculto durante casi 2 años. No fue hasta 1936 cuando una revista publicó un reportaje detallado sobre el caso, incluyendo fotografías del rostro del fallecido y descripciones de sus marcas físicas.
En Birmingham, Alabama, una mujer llamada Ruby Ogletree reconoció con horror la imagen de su hijo, Artemus Ogletree, quien había desaparecido en la primavera de 1934 tras anunciar su intención de viajar por el país. La cicatriz en el cuero cabelludo y la deformidad en la oreja confirmaban sin lugar a dudas que el muerto de la habitación 1046 era su hijo. Artemus apenas tenía 17 años cuando se marchó de casa, una edad mucho menor de la que aparentaba en los registros del hotel. Con la identificación de la víctima, la policía esperaba cerrar el caso, pero surgieron nuevas y perturbadoras evidencias. Ruby reveló que, meses después de la muerte confirmada de su hijo, ella había recibido cartas mecanografiadas supuestamente enviadas por él. En las cartas, el remitente aseguraba estar bien y mencionaba planes de viajar a Europa e incluso un matrimonio en Egipto, con una mujer adinerada. Alguien se había tomado la molestia de suplantar la identidad del joven fallecido para engañar a su madre, enviando correspondencia desde diversas ciudades como Chicago y Nueva York. Incluso recibió una llamada de un hombre llamado Godfrey Jordan, quien le relató historias fantasiosas sobre la vida de Artemus en el extranjero. Todo aquel entramado de mentiras sugería una conspiración mucho más amplia y organizada de lo que se pensó inicialmente. Las sospechas recayeron sobre varios individuos. Uno de ellos era Joseph Simpson, un amigo con el que Artemus había viajado inicialmente y cuya conducta tras la desaparición del joven fue errática y sospechosa. Otro nombre que surgió en las investigaciones fue el de Donald Kelso, un criminal con antecedentes de violencia que utilizaba el alias de Don. A pesar de los esfuerzos de los detectives, nunca se pudo establecer un vínculo sólido que permitiera llevar a nadie ante la justicia. Las piezas del rompecabezas no encajaban del todo. Si se trataba de un crimen pasional, la hazaña de la tortura y la limpieza sistemática de la escena sugerían la intervención de profesionales o de personas con una frialdad extrema. La presencia de la mujer anónima, las llamadas telefónicas y el pago del funeral indicaban que había un grupo de personas involucradas en el destino final de Artemus. El motivo seguía oscilando entre el ajuste de cuentas amoroso y la posibilidad de que el joven hubiera presenciado algo que no debía, convirtiéndose en un testigo incómodo que debía ser silenciado. Con el paso de las décadas, la habitación 1046 del Hotel President se convirtió en un lugar de leyenda urbana. Los investigadores aficionados y los criminólogos han analizado cada detalle del caso sin llegar a una conclusión definitiva. Se habló de la posibilidad de una relación prohibida para la época, de deudas de juego o de una traición en el seno de una organización criminal. Sin embargo, la verdad se hundió en la tumba junto a Artemus Ogletree. El joven que quiso ser invisible terminó protagonizando uno de los misterios más duraderos del siglo XX. La imagen de aquel muchacho sentado en la oscuridad total de una habitación de hotel, esperando a un amigo que llegaría para quitarle la vida, sigue siendo una de las estampas más desoladoras de la historia criminal. La madre de Artemus murió sin saber realmente por qué habían asesinado a su hijo ni quiénes eran las personas que se burlaron de su dolor enviándole cartas falsas desde el más allá. El Hotel President fue renovado y cambió de nombre en varias ocasiones, pero la sombra de lo ocurrido en el 10º piso nunca se disipó del todo. Los archivos policiales permanecen abiertos, pero los testigos y los sospechosos han desaparecido bajo el peso del tiempo. Solo quedan las 13 rosas rojas y la tarjeta de amor eterno de una mujer llamada Louise como mudos testigos de un drama que nadie pudo explicar. La historia de Artemus es el relato de una identidad robada y de una vida truncada en el anonimato más absoluto. Un recordatorio de que en las sombras de las grandes ciudades se ocultan secretos que a veces nunca ven la luz. La soledad del joven en sus últimos momentos, su negativa a hablar y el extraño comportamiento de sus allegados forman un tejido de contradicciones que desafía cualquier análisis simplista. ¿Fue un sacrificio en un altar de celos o el castigo por un error fatal cometido en el submundo de la delincuencia de los años 30? Cada vez que se intenta reconstruir lo ocurrido, aparecen nuevas preguntas que invalidan las respuestas anteriores. La figura de Don, el misterioso visitante y verdugo, permanece como una silueta borrosa en el pasillo de aquel hotel, una representación del mal que actúa sin dejar rastro. La tecnología moderna y los avances en medicina forense de nada sirven frente a un caso donde las pruebas físicas fueron borradas con tal precisión. La tragedia de la habitación 1046 es, en última instancia, una historia sobre la fragilidad de la verdad y la persistencia del misterio en un mundo que prefiere las explicaciones racionales.
Artemus Ogletree, el joven de Alabama que buscaba fortuna y encontró la muerte bajo un nombre falso, descansa ahora en una tumba que dejó de ser anónima gracias al tesón de una madre que nunca dejó de buscarle, aunque las respuestas que encontró fueran más dolorosas que la propia ausencia. La ciudad de Kansas City ha cambiado mucho desde aquel gélido invierno de 1935, pero el eco de los gritos que Jan Oven escuchó aquella noche parece resonar todavía entre los muros de lo que alguna vez fue el hotel de lujo más prestigioso de la región. El enigma persiste, alimentado por la falta de un culpable y por la extraña elegancia con la que se ejecutó el silencio posterior al crimen. Así se cierra el relato de un hombre que entró en una habitación para desaparecer del mundo y terminó convirtiéndose en una parte inseparable de su historia más oscura. Cada detalle, desde la etiqueta de la corbata hasta el vaso roto en el lavabo, forma parte de una narrativa que se niega a morir, recordándonos que el pasado siempre guarda una última carta bajo la manga, una que quizás nunca sea jugada. El tiempo ha borrado las huellas de sangre, pero no la memoria de un suceso que sigue desafiando la lógica de la justicia humana. Las rosas se marchitaron hace mucho tiempo y el nombre de Artemus se lee ahora con claridad en el mármol, pero el porqué de su sacrificio sigue siendo un susurro ininteligible en los pasillos del tiempo. La crueldad de quienes planearon su muerte solo es superada por la sofisticación del engaño posterior, una red de mentiras que cruzó el país y llegó hasta otros continentes para ocultar un acto de violencia primaria. Quizás la respuesta siempre estuvo allí, en la penumbra que tanto buscaba el joven, en ese deseo de no ser visto que acabó por condenarlo a ser recordado por siempre como la víctima del asesinato más misterioso de la historia de la ciudad. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa. Las